Bueno, aquí estamos de regreso nuevamente. Vamos a ver, o vamos a hacer un análisis con dos invitados sobre las repercusiones que va a tener todo esto que estamos viviendo, y en el todo metemos el conjunto de noticias que están saliendo en los últimos meses y los que quedan, porque es imposible precisar todas ellas, y especialmente qué reflejo puede tener todos estos acontecimientos en la apatía de la ciudadanía, es decir, en aquel ciudadano que dice: ya estoy harto de políticos corruptos, ya estoy harto de lo mismo y de los mismos, ya no quiero saber nada. ¿Es esa la actitud? ¿Hay que tomar otra actitud? ¿Es eso contraproducente? ¿Nos puede eso abocar más a un barranco profundo y a un fracaso que a un éxito? Bueno, de esto se trata los comentarios o las intenciones que tenemos de debatir con nuestros invitados. Les voy a presentar a Alma Aguilar, de la Red Nacional por la Integridad. Alma, buenas noches. Y Ángel Ramírez, Congreso Transparente. Yo haría una pregunta a los dos, pero así de esta de plaf, tipo psiquiatra, blanco, cielo, este tipo de cosas. Esto nos puede llevar a una apatía, y esa apatía puede ser producente o contraproducente. Alma. En este momento puede ser contraproducente porque no tenemos otra oferta política dentro de la palestra. Yo consideraría que va más por la línea de lo procedimental, ¿no? O sea, realmente estamos legitimando nuestras instituciones a pesar de la misma oferta política que habla Alma. O sea, tenemos que jugar las reglas del juego que están, ¿no? Y nos tenemos que adecuar a ellas, si no, el que pierde siempre es la institucionalidad del Estado, ¿no? Entonces creo que puede ser contraproducente en esa línea, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros fortalecer nuestras instituciones con lo que tenemos? Bueno, aquí tengo dos representantes, jóvenes y mujeres. En esta elección ustedes son mayoría. Ya me excluyo tristemente, pero ustedes son mayoría. Yo quiero preguntarles a ustedes cuál es el sentir de estos jóvenes, particularmente los jóvenes que por primera vez votan, ustedes como representantes de organizaciones, ante qué panorama se están enfrentando, un panorama político muy incierto, estos patojos que por primera vez van a ir a las urnas. ¿Cómo ven ustedes un diagnóstico real? ¿Voto nulo? ¿Un voto por un partido mayoritario de propaganda, o un voto meditado y pensado? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes dan? Alma, empecemos contigo. Bueno, yo creo que los jóvenes que tienen la oportunidad de votar por primera vez están en un escenario que para muchos de nosotros hubiese sido envidiable, puesto que hay sobre la mesa no solo acceso a la información, sino que la información que hemos estado conociendo justamente en los últimos meses, y eso nos permite de alguna manera que podamos tener un raciocinio mejor sobre los candidatos que actualmente están postulados para cargos públicos. Pero también este mismo proceso de información y esta situación actual va a llevar, creo yo, o como se ha visto en redes sociales, por ejemplo, a una tendencia de que los jóvenes que están en cascos urbanos y que tienen mayor acceso a información y a medios de comunicación van a realizar un voto nulo o un voto, digámoslo así, inteligente, en cuanto que van a apoyar partidos minoritarios. Ángel, ¿qué se puede hacer? Los de mi generación creo que ya hicimos nuestro papel, o deshicimos. Da igual, eso queda para el análisis histórico. Pero lo que venga ya no es ni culpa nuestra, me refiero de los que tenemos más de 50, ni responsabilidad nuestra, es de ustedes. ¿Tú crees que los jóvenes estáis dando los pasos necesarios para este voto inteligente, esta elección responsable, y sacar a estos corruptos que nosotros permitimos, consentimos o descubrimos? Claro, yo veo que hay dos elementos importantes en la juventud, principalmente, que son alrededor de 1.5 millones de nuevos votantes, ¿no? Primero, hay una apatía, pero también se genera un hartazgo de esa situación, ¿no? Yo me siento harto como joven de que sigan pasando esta situación. Por otro lado, como bien decía Alma, hay más información, hay redes sociales, y también esto ya se habla en las mesas de las casas, esto ya se habla en las universidades. Es algo que no pasaba antes, y que yo creo que como jóvenes estamos asumiendo también esa responsabilidad, ¿no? Cómo nosotros estamos conversando, a pesar de que estamos hartos de la institucionalidad política tradicional, los partidos políticos grandes, estas instituciones políticas tan corruptas, pero lo estamos hablando. Y yo creo que el poder compartir eso en una mesa con la familia, con los amigos en la universidad, empieza a ser un avance, y que empieza a dar esa responsabilidad a los jóvenes de cómo nosotros podemos asumir ese reto. A pesar de ello, pareciera como que todavía hay muchísima apatía por el tema político en Guatemala. ¿Qué podríamos hacer
para que esta apatía se rompa y demostrar que el voto es importante en estas elecciones y que lo debemos emitir, nos guste o no el sistema político que tenemos? Claro, definitivamente hay que darle la importancia a las instituciones como tal. Como mencionaba antes, ¿no? Las reglas del juego no van a cambiar porque yo me siento harto. Eso es claro que lo tengamos muy definido, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, a pesar de que estamos hartos de esa institucionalidad, cómo nosotros podemos asumir el reto de defenderla y mejorar el sistema también, ¿no? Es decir, no podemos dejar a las instituciones por un lado y querer cambiarlo por el otro, ¿no? Eso, obviamente las reglas del juego son claras y no podemos, por mucho que exista el sentimiento de querer aplazar las elecciones, de querer quitar a todos los candidatos, o sea, realmente eso es casi imposible, ¿no? Que nos quedemos sin candidatos, ¿no? Entonces, por muy mala que sea la oferta, tenemos que encontrar esa estrategia, esa inteligencia, esa información de cómo nosotros podemos utilizar todas las fuentes de información para seleccionar a los mejores candidatos. Alma, una sociedad joven y una sociedad informada a través de redes, pero no siempre es así. Hay una sociedad rural que evidentemente escapa, no sé si de parte de esto de todo. ¿Cómo llegar a esa sociedad rural? ¿Cómo describiría esa sociedad rural? ¿Realmente hay una separación clara entre urbano y rural? Me gustaría que reflexionara. Bueno, nosotros como Red Nacional por la Integridad actualmente trabajamos en 40 municipios del país y eso nos permite tener una radiografía interesante para poder entender los fenómenos políticos coyunturales y particularmente entender también que pese al municipio en el cual estamos trabajando, sí hay una diferencia real entre la población joven que es de cascos urbanos y de cascos rurales. Sin embargo, lo importante de resaltar es que generacionalmente estamos como jóvenes hartos de la situación actual, hartos de que el alcalde llegue a inaugurar 3 veces el camino, harto de que lleguen a un centro de salud y no haya un médico que lo atienda porque simplemente no hay recursos para pagarle a ese médico, hartos de que mujeres mueran a mitad del camino porque no tienen ese acceso cercano a un puesto de salud. Y eso se ve, se siente y es palpable en jóvenes de áreas rurales y de áreas urbanas. Evidentemente la penetración de Internet y el acceso a estos es muchísimo menos intenso como desde la ciudad lo percibimos y creemos que porque nosotros tenemos acceso a redes sociales todo el mundo lo va a tener, mientras que en la realidad hay jóvenes que deben de movilizarse entre 2 a 3 horas para llegar a un punto de Internet. Permíteme una pregunta que hay aquí para completar esto y redondearla. Sí. Hay mucha gente que dice, bueno, esto vale para la capital, esto no vale dentro, y además lo dice así, dentro hay un montón de gente que no se entera, que no oye nada de esto, hay gente, decía hace un rato, que ni se ha enterado que la señora Valdetti dimitió. ¿Eso es verdad? ¿O tú que vives con jóvenes no es tan verdad? Bueno, digamos, la población joven en su mayoría sí, aunque sea por radio o por otros medios, sí está enterada de este tipo de noticias, pero no con la profundidad y esa otra generación que es de la cual estamos haciendo como un aprendizaje de lecciones que podríamos replicar o no, definitivamente están muy desligadas de lo que está pasando en la actualidad, puesto que no ven la necesidad de por qué sentirse informado. Entonces, creo que lo que se ha conversado en las redes sociales en los últimos meses responde también a una coyuntura en la que la misma ciudad que vivimos en la ciudad, hasta ahora estamos en realidad informándonos sobre lo que pasa en el ámbito político. Creo que desde hace muchos años han habido diferentes movimientos ciudadanos en donde se ha visto la apatía de la gente que vive en los cascos urbanos. Entonces, ¿por qué ahora creemos que somos solo los de la ciudad quienes estamos participando y quienes nos estamos movilizando, cuando históricamente en el interior del país hay muchos procesos y formas de participación ciudadana que porque no estamos cerca creemos que no existen, ¿verdad? Ahora, Ángel, yo te quisiera preguntar en ese sentido, hablemos un poquito y quiero ser muy directa. ¿Cuál es la percepción de los jóvenes, hablemos de la capital o de cascos urbanos y del interior, sobre, por ejemplo, Manuel Valizón? ¿Cuál es el sentir? Bueno, yo creo que ahí tiene un elemento bastante interesante porque en los cascos urbanos hablamos más cuestiones de los partidos políticos, de las reglas del juego, ¿no? de la parte institucional, de la corrupción, de la transparencia, ¿no? Pero en los cascos urbanos no se habla de eso. Realmente en los cascos urbanos se habla de los resultados sustantivos que ha tenido la democracia en nuestro país. Cuando seguimos con crisis en salud, seguimos con crisis educativa, seguimos con crisis de nutrición, eso es lo que ellos hablan. Entonces, realmente muchas veces lo que ellos se dan cuenta cuando llega alguien como Manuel Valizón
muchas veces pasan. Una parte por qué nos van a dar y por otra parte qué es lo que él va a hacer en estos problemas específicos que esta democracia no nos ha solucionado a nosotros, ¿no? Realmente ese tinte clientelar que se le daba a las campañas políticas sí afecta directamente, pero no los hace perder la visión de los verdaderos problemas. ¿Pero afecta positiva o negativamente sobre la visión que se tiene del candidato? Yo consideraría que realmente no es ni un blanco ni un negro, ¿no? Sino que hay matices. En ciertos lugares puede afectar de una forma más negativa, en otros lugares puede afectar de forma más positiva porque ya se han dado cuenta que esos productos clientelares de la campaña política no les funcionan. Una mujer como Sandra Torres, ¿qué despierta en los jóvenes? Bueno, yo creo que en los jóvenes despierta una sensación de que estuvo muy cerca del poder, por decirlo en términos políticamente correctos, pero que al final de cuentas muchos sabemos cuáles son las problemáticas y lo dicen todos los candidatos a presidentes, pero nunca escuchamos los cómo. Y al igual que Sandra Torres, pues habla de oportunidades, pero no tenemos claro todavía los cómo. Y pese a su conocimiento del ejercicio público, deberíamos entonces tener de ella una propuesta, digamos, más estructurada y más metodológica para entonces pensar que podría ser una persona con más experiencia. Ángel, la no inscripción de Portillo y otros. Bueno, eso sí, definitivamente por el impacto que tuvo Portillo también en su momento, principalmente porque los jóvenes también seguimos siendo influenciados por nuestros padres, ¿no? Definitivamente en la primera votación creo que es la votación en la que más nosotros podemos abocarnos a los padres y decir, bueno, ¿por quién podemos nosotros elegir en esta ocasión, ¿no? Pero yo creo que el efecto que tuvo Portillo en el interior del país sí afecta más directamente en la percepción del joven y afecta principalmente en un tema muy importante, que es la incertidumbre de nuevo. Yo creo que el problema que ha afectado al joven en estas elecciones es la incertidumbre, ¿no? Realmente, ¿qué va a pasar? El día de mañana ya no está el candidato que yo quería. Entonces, ¿qué está pasando en esto? Estamos en tiempo, pero para que luego nos digan, Alma, terminemos contigo. La no inscripción de Suri Ríos. Yo creo que la no inscripción de Suri Ríos responde al actuar y al mandato que tiene el registro de ciudadanos y posteriormente el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, pero evidentemente y por los procesos históricos que se han tenido, sabemos que va a apelar a la Corte Suprema de Justicia y si allí no se resuelve a favor de su candidatura, va a apelar a la Corte de Constitucionalidad y en materia de jurisprudencia, pues ya han habido una serie de recursos a favor de candidatos que el Tribunal Supremo Electoral anteriormente había declinado. Muy bien, jóvenes, pues hasta aquí llegamos. A mí me recordaba la participación de estos dos jóvenes, el Rubén Darío, aquello de juventud divino tesoro, ya te vas para no volver. Él se quejaba de su juventud, pero yo creo que si Rubén Darío viviera ahora, es mucho pensar por él, lo que haría sería una oda a la juventud absolutamente distinta. Juventud divino tesoro, menos más que estás aquí para sacarnos las castañas del fuego. Así que, por favor, sáquennos las castañas del fuego porque el país necesita gente joven. Muchísimas gracias. Sin más preámbulos, doña Silvia y yo nos despedimos sin antes la palabra a nuestro compañero que nos va a resaltar los Twitter más interesantes. Tengan feliz noche, pero oigan primero esto. Gracias, doctor. Feliz noche. Vámonos a las redes. Nos dice María, los jóvenes deben de aplicar lo que dijo el Papa. Haced lío, pero ordenad el lío, es lo que nos dice María. Raúl, es fundamental que estemos dispuestos a financiar programas y proyectos de formación cívica, política y electoral. Mario, MP, soy joven, pero el sentir de muchos es no votar, lo cual es por culpa de toda esa gauría de ladrones, es lo que nos dice el licenciado de Chacón. Douglas Chacón nos dice, para inventar un nuevo mundo se necesita utilizar los materiales existentes. Este sistema requiere un cambio de sentido, es lo que nos dice el licenciado Douglas Chacón. Vamos a la pausa. Al regresar, por supuesto, ya entraremos en el debate de esta noche. El licenciado Mario Archila junto a Hugo Novales en el análisis. Estaremos utilizando el hashtag aprobación ley electoral. Aprobación ley electoral. Hablamos de lo sucedido hoy en el Congreso de la República. Comience a tuitear con nosotros.